Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 Puertas. En este vídeo de hoy vamos a intentar daros algunos consejos desde nuestro punto de vista para aquellas personas que queréis empezar a leer el tarot. Es decir, ¿qué necesitamos para aprender a leer el tarot? Nosotros ya sabéis que utilizamos lectura abierta para los diferentes sistemas de cartomancia y no funcionamos con significados. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es analizar y reflexionar y ver en profundidad las cartas en función de la pregunta que nos dicen y cómo se van generando ritmos y va variando el mensaje que nos está dando a medida que vamos incorporando cartas. Si vosotros sois de los que leéis por intuición, pues este vídeo no os va a servir, y los que leéis con significados, pues posiblemente os ayude a entender las cosas de otra manera si es que queréis darle un punto de vista diferente, porque veis que con los significados no abarcáis todo el contenido, todo el mensaje que os dan las cartas. Pues bien, nosotros tenéis infinidad de mazos ilustrados, más o menos que se parezcan a Marsella, que no se parezcan. Nosotros nos vamos a centrar en el tarot de Marsella, que es lo que trabajamos. Pues bien, ¿qué es leer el tarot? ¿Cómo aprender a leer las cartas? Pues lo primero que hay que hacer es conocer lo que son las cartas, que está compuesto, en el caso del tarot de Marsella, de arcanos menores, de arcanos mayores, lo que quieren decir esos palos al margen de los significados, lo que nos aporta el ritmo, el número, los colores son importantísimos, y cuando aparecen figuras o aparecen arcanos mayores, pues entender su posición, su intención, su orientación. ¿Por qué esto es importante? Pues porque no al final. Vamos a coger esto como ejemplo. En una pregunta cualquiera, en el que la pregunta, sabemos, nosotros en 78 Puertas siempre decimos, tanto a nuestros alumnos como en nuestros vídeos, la pregunta es importantísima, porque si no te puede estar hablando del pato Donald si dejas una pregunta abierta. Entonces, es verdad que se pueden hacer preguntas abiertas, pero generalmente las personas quieren saber respuestas concretas a preguntas concretas. Más o menos extendido, pero tener una solución sobre lo que están preguntando. Entonces, no es lo mismo que sobre una pregunta de dinero tenga estas cartas a que la pregunta que esté realizando sea sobre amor o sea sobre viajes o cualquier otra cosa. Por supuesto, si leemos con significados fijos, los significados no van a variar. Sí que varía si ponemos la posición, pero es que hay que saber entender qué quiere decir el ritmo y la variación de la posición de las cartas, porque el mensaje va a ser diferente. Es decir, si nos atenemos a significados fijos, siempre van a decir lo mismo, independientemente de la posición que tengan, bien esté así o bien esté así. Y luego, a medida que vamos añadiendo cartas, la cosa se va complicando, porque hay muchas personas que leen cambiando de tema directamente. O sea, esto es una persona influyente en lo sentimental, esto es economía y esto ya son sentimientos. O sea, hemos partido de un tema a otro, así, a la de cero, porque no sabemos entender lo que nos está diciendo el mensaje pleno de lo que es la lectura entera. Entonces, punto 1. Conocer las cartas, aprender, leer. Me podéis decir, claro, es que para leer Marsella, por ejemplo, pues es necesario saber numerología, saber cábala, saber incluso hasta de sistemas rúnicos, de astrología. Bueno, aprende lo que quieras e interpreta lo que te dé la gana. Pero evidentemente, si quieres leer tarot y si quieres leer tarot de Marsella, lo que hay que conocer es qué es el tarot de Marsella y qué te están diciendo sus cartas. Asociados, planetas, astros, conjunciones, etcétera, es otra historia, que si eso ya lo quieres añadir tú de tu cosecha, perfecto. Pero en principio no es necesario. Se pueden conseguir respuestas profesionales y con una certeza de lo que estás observando importantísima, sin añadir todas esas cosas, porque algunas veces esas cosas son una cosa contradice la otra. Entonces, a veces el tener un exceso de información, yo siempre digo, lo mejor siempre es enemigo de lo bueno. El hecho de que tengas una retahíla de información que vas soltando como los loros, no siempre ni para ti va a ser útil, porque no mejoras en tu conocimiento sobre esta herramienta, que esto es una herramienta que te sirve para conocerte de manera vital toda tu vida. Es decir, no pienses que esto lo aprendes y hasta luego. No. Esto hay que ir profundizando y hay que ir analizando cosas para ir mejorándote tú y mejorando el conocimiento que tienes sobre el tarot. Entonces, el soltar un montón de cosas, muchas veces para simplemente impresionar al que tienes delante de que conoces esta disciplina y que conoces la otra, no va a ser más provechoso, ni para ti ni para la persona que te está consultando. Como bien os decía, información, aprender, leer
interesaros, tener curiosidad por lo que estáis viendo, compaginar diferentes fuentes. Y yo sí que os aconsejaría que hicierais un curso. Si le queréis con significados, nosotros no somos de ese tipo de cursos, por lo tanto aquí no le vais a obtener, pero si lo que queréis es conocer en profundidad arcanos mayores, menores, cómo evoluciona una carta con otra y mensajes que te van a dar en función de la pregunta que estés haciendo y obtener certezas, nosotros ahí sí que os podemos ayudar y acompañar. Los cursos que nosotros damos de esta disciplina, de este bello arte, son personalizados, es decir, las dudas son las tuyas, los ejercicios, las respuestas se dan a lo que tú nos envías y el aprendizaje es prácticamente oral, aunque sea escrito vía mail. Por lo tanto, aquí no hay una pantalla que una 20, 30 personas, cada uno dice una cosa y al final no da tiempo a saber qué es lo que realmente puedes aprender en situaciones concretas en función de tu conocimiento y de tu nivel de aprendizaje y evolución. Cada persona aprende a su ritmo y eso es perfectamente válido y comprensible. Por eso nosotros hemos optado por este tipo de formaciones en lo que es tarot y cartomancia clásica, porque entendemos que el tú a tú, el tener una persona ahí que te guía y te orienta, te ayuda a quitar esos errores de cabecera que se van teniendo y a los que pueden surgir lección o ejercicio tras ejercicio. Pues bueno, dicho esto, conocimiento, aprendizaje y, si queréis, formación en los distintos modos que vosotros queráis. Nosotros estamos especializados en observar el tarot desde las propias cartas, obtener mensajes muy completos y enseñaros a que vosotros generéis vuestro propio lenguaje. Nosotros no tenemos la pretensión de que al final acabéis diciendo las mismas palabras que nosotros, no, por Dios. Vosotros tenéis un cerebro estupendo que no sé si decían que los humanos le tenemos desarrollado al 10%, ¿y por qué quedarnos con ese 10%? Descubre tus habilidades, descubre tus potenciales. Nosotros lo que hacemos es ayudarte a quitar esas piedras del camino y a ponértelo fácil, porque por donde nosotros ya hemos pasado, pues te lo ahorras tú. Te contamos el resumen de lo que se filtra de toda esa experiencia que hemos ido adquiriendo con los años y de todo ese estudio y análisis. Entonces, primero, lee, aprende, ten curiosidad y, si quieres, fórmate en alguno de los cursos. Segundo, ¿qué es lo que hace falta para aprender a leer el tarot? Pues aparte de la curiosidad, que lo hemos dicho hace 2 minutos o 2 segundos, necesitas pensar. ¿Qué pasa con los significados fijos? Pues que se dan por hecho y es pues como diría yo, una muletilla que te ayuda, pues bueno, a no tener que darle vueltas a las cosas. Tú tienes los significados de las cartas que tienes ahí. Si encima haces grupos o cosas, los demás te van a entender también porque el lenguaje es el mismo. Y entonces lo difícil es pensar. Lo difícil es arriesgarte y atreverte a equivocarte. Y eso es el aprendizaje. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. No, toda mi pista de camino es en línea recta sin una sola curva. Cada uno elige su camino. Por lo tanto, capacidad de pensar, tenés ganas de darle vueltas a la cabeza y de llegar a tus propias conclusiones. ¿Para qué podéis decir si ya hay significados fijos? Vale, pero los significados fijos, eso fue en conclusiones que alguien se rompería la cabeza en su día y ahora nosotros la estamos comiendo como el que come un puré. Prácticamente no hace falta digerir ni masticar, te lo tragas y se acaba. La cuestión es que tú tengas en tu herramienta algo que te dé plena confianza de que lo que estás viendo es eso lo que está diciendo y luego tú lo transmitas. Entonces, capacidad de tener ganas y curiosidad por pensar tú desde tu propio punto de vista y generar un lenguaje enriquecedor y rico para dar lecturas plenas y profesionales. Profesional no es decir muchas palabras rimbombantes. Profesional es que la persona que te llama una vez, tú le hayas sido de utilidad. A esa persona le hagas entender perfectamente el mensaje, no hace falta buscar palabras esdrújulas para explicar una cosa sencilla, porque la sencillez es donde está la riqueza. Que la otra persona lo entienda, que lo sepa, sea capaz de llevarlo a su vida, si así quiere hacerlo. Si no, las lecturas de tarot no son de obligado cumplimiento. ¿Entendido? Pero sí tener una capacidad de tú transmitir las cosas que la otra persona entienda. Entonces, si tú has digerido perfectamente y esta herramienta y tú sois uno, como el brazo este de Lobezno, ¿no? Que le salen las uñas así, las garras esas de acero directamente. Las uñas y él son una entidad, no se las pone fuera, no es una prótesis, no es un guante. Pues el tarot tiene que ser lo mismo para vosotros, lo tenéis que tener integrado de manera que las lecturas os salgan de manera natural y fluida. Esa curiosidad y esa capacidad de querer pensar y querer darle una vuelta a las cosas, porque igual tú tienes un punto de vista distinto y obtienes distintos mensajes
que son igualmente válidos. Eso nos lleva a reflexionar. Una vez que has pensado y has analizado las cartas, reflexionas y dices, pues mira, pues es que no es lo mismo. Estas dos figuras son figuras de la corte, pero aparte tienen distinto palo, pero es que la actitud, la posición es totalmente distinta. Luego algo te están diciendo, las cosas no están por azar. Podemos pensar que sí, podemos pensar que es lo mismo tener 8 oros a 8 bastos, en este caso a 6. No es lo mismo, lo que nos está transmitiendo nada tiene que ver y por supuesto hay que ver las evoluciones. Eso es reflexionar, a la vista de cosas objetivas, pero que cada uno ve una cosa, porque cada uno tenemos nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestros aprendizajes y nuestras experiencias, sacamos nuestras propias conclusiones. Es en esa reflexión donde empieza a aparecer la riqueza de los mensajes y donde empiezas ya a destilar lo que va a ser tu propia herramienta, que no solamente son las cartas, sino la manera de expresarte y la manera en cómo piensas y cómo observas. Por supuesto, después de observar, analizar y reflexionar, llegan las conclusiones. ¿Cómo las cuento? Yo siempre lo digo. El estilo indio, decir una palabra clave de una carta, otra de otra y otra de otra, a la persona que tienes delante puede dejarle bastante fría. Yo no lo sé porque nunca he leído así. Luego, la manera en la que expresas, el discurso que desarrollas. No se trata de meter un rollo al que tienes delante. No se trata de decirle muchas cosas para que salga medio mareado. No se trata de eso. Se trata de tener un discurso ordenado, que tu manera de expresarte sea clara y, por supuesto, otro punto más, vocabulario. Vocabulario. ¿Eso cómo se hace? No solo el vocabulario no se hace hablando, porque al final hablando tienes siempre... las palabras que te salen siempre son las mismas, las que usas habitualmente. El vocabulario se obtiene leyendo. Y no es lo mismo decir, por ejemplo, un símbolo que un pictograma, que una alegoría, que un mensaje cifrado. No es exactamente lo mismo. Las palabras quieren decir diferentes cosas. Cuando estamos hablando de simbología, estamos hablando de cosas que se pueden tocar, de cosas que tú puedes entender. Si hablas de un oro, sabes lo que es un oro. Y si hablas de un basto, sabemos lo que es un basto. Pero en esa representación que todos entendemos, porque son elementos físicos, detrás hay una simbología. Lo que tenemos que saber es entender qué es eso que hay ahí detrás y qué quiere decir que una persona lo mire o que una persona lo porte o que alguien lo dé la espalda. Porque en cada elemento, que también es tangible y que también es real, tiene su simbología. Eso no quiere decir que sea abstracto. Y que a mí me dé el punto de decir, pues, que es que esto no es un oro. No es un oro, eso es lo que a mí me dé la gana. Lo que sí que podemos analizar es el orden de esas cartas. Ya volvemos ahí, observación y análisis. Si están ordenados en fila, si están por pares, si un elemento queda encerrado de manera individual, si lo que hacen es construir una trama. Eso es analizar lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Pero son elementos que están en la vida cotidiana. Tercer punto o cuarto, hemos visto la observación, el análisis, la reflexión y una vez que ya tienes un mensaje, el discurso. Lo que os digo, no lo hagáis a lo indio. Vosotros interiormente en vuestro cerebro, y esto solo lo hace la práctica, es decir, a veces nos pedís consejos de, oye, ¿cómo puedo hablar como tú? ¿Para qué quieres hablar como yo? O como alguno de mis compañeros. ¿Para qué quieres expresarte como nos expresamos nosotros? Nosotros somos fruto de nosotros mismos, de nuestras vivencias, de nuestra vida, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido, de lo que no, de nuestras frustraciones. ¿Qué os creéis? ¿Que somos máquinas? Afortunadamente no. Entonces, vosotros no tenéis que leer como nosotros. Vosotros tenéis que hacer este análisis interno en la cabeza e insisto, esto solamente se hace a través de la práctica para que luego cuando le estéis dando el mensaje a la persona que os ha preguntado, no le estéis contando que si esto quiere decir lo otro, que si lo de más allá. Esa persona quiere una solución y quiere que le des el mensaje. Lo otro lo tienes que tener tú integrado. Y eso se hace pues leyendo, se hace practicando con lecturas, se hace anotando las lecturas. Ahora voy a cambiar el tema y a ver qué conclusiones obtengo. Pues mira, dentro de un mes resulta que es que las conclusiones que has tenido son otras y son más ricas. A veces nos decís, es que yo hago lecturas pero las hago escritas, ¿cómo puedo mejorar el oral? Expresándote. El oral se mejora con oratoria, pero se mejora hablando.
A ver, hay personas que nuestra trayectoria viene pues de haber estado enseñando. Entonces, evidentemente, las técnicas y los métodos que tienes, pues me imagino que no serán los mismos que alguien que tiene otro trabajo y que tiene otro lenguaje y que se expresa con otras palabras y que su intención es otra, porque la nuestra principalmente es que entendáis para que vosotros podáis analizar y generar vuestro propio lenguaje, pero que sepáis leer lo que estáis viendo, no inventando. No solo la intuición. Va a haber veces que después de mucha práctica las cartas te van a decir algo. No sabemos. Yo desde luego desde aquí no os lo sé decir. Si por el medio visual o cómo viene. O hay un archivo ahí en la cabeza que quedan cosas que de repente te dicen ¡plas! Alerta. Pero esa alerta que te salta a ti es fruto del conocimiento, de la práctica y de la experiencia. Entonces, ¿para qué queréis leer como nadie? ¿Para qué queréis ser como nadie? Que os sirva de inspiración. Nosotros os acompañamos en el camino a leer los sistemas que queráis. Tarot, cartomancia francesa, cartomancia española y Lenormand. Cada persona en este equipo de 78 puertas estamos especializados. Yo, por ejemplo, no sé leer, pues no sé qué deciros. No sé qué oráculo puede ser. Un oráculo de flores o un oráculo de plantas. No lo sé, no lo he estudiado. No voy a pretender sacar aquí un día un mazo de plantas y decir, mira, pues el romero es esto y la lavanda es lo otro. Y yo qué sé. Habrá que tener un profundo conocimiento de esa planta, de lo que hace, de cómo funciona, de para qué se usa y luego, pues a ver qué te dice. Entonces, desde aquí en 78 puertas contáis con gente experta en el tema en el que damos. Yo, por ejemplo, no enseño tarot. Leo tarot, pero no lo enseño. ¿Por qué? Porque me he especializado en Lenormand y en otras cosas. Que esto es otro punto. Me sirve de camino a lo que quiero ir. No tenéis por qué saber todo. Es decir, alguien se puede especializar en arcanos mayores o arcanos menores. Lo ideal es especializarse en el tarot completo, porque es una herramienta completa. No hay tarot de mayores y tarot de menores, no. Y tampoco los arcanos menores es la baraja española, no. Son sistemas diferentes. Entonces, ¿por qué quieres saber todo? ¿Por qué quieres saber de cábala? ¿Por qué quieres saber de ciencias ocultas, por ejemplo, ¿no? Para... es que quiero ver con las cartas, quiero ver otras entidades, otros seres, conectar con otros espacios, tiempos. Céntrate en lo que te guste. Que te gusta todo, perfecto, pero perfecciona primero las técnicas que vas aprendiendo y luego ya pasarás a otras si quieres. Pero no es obligatorio para leer el tarot saber 20.000 disciplinas. Porque nosotros tenemos la experiencia de que aprendí de todo, maestro de nada. Y como último punto, ya no os quiero aburrir más, es no os precipitéis. Es decir, ¿cuánto tiempo, Sofía, cuánto tiempo puedo tardar yo en...? Pero vamos a ver, ¿pero qué tiempo? Pero si es que consideramos el tiempo siempre como lineal. Aquí en Occidente lo vemos así. Bueno, lo ve cierta gente, nosotros no. El tiempo no es algo que hoy hago esto, mañana lo otro y pasarlo de más allá. El tiempo es mi crecimiento, mi desarrollo, mi aprendizaje y mi vida. Y mientras tú vayas aprendiendo, te da igual que tú tardes una semana y el otro un mes, y tú tardes 3 meses y el otro una semana. ¿Qué más te da? Si cada uno llevamos un nivel de vida y un nivel de aprendizaje, ¿por qué tenemos que estar todos estereotipados en una cosa tan diferente y tan artística como entiendo yo que es el tarot? No, aprende en una semana, pero ¿qué vas a aprender en una semana? Yo en una semana no sé ni hacer una buena tortilla. Porque vas mejorando el nivel de aceite, la cantidad de huevo, lo que bates el huevo, la cantidad de sal, le echo patata, le echo cebolla, es decir, así, nacimos todos sabiendo. Parece que ahora se nos pide eso y se nos exige eso. No, aprende lo que quieras aprender y no hace falta que sepas de todo. Pues muy bien, muchísimas gracias, nos vemos otro día. Si queréis hacer cursos con nosotros, ya sabéis, no utilizamos significados y no leemos por intuición. Hay detrás mucho trabajo, mucho estudio y mucha práctica. Disfrutad del día. Un saludo para todos. Hasta luego.